Oh amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá contar. Vamos a ponernos de pie una vez más, por favor, ayúdenme. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. Vamos. Oh amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Una estrofa más. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir existir no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Amén. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Vamos a adorar al Señor leyendo de Salmo 32, comenzando en versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Salmo de David. Salmo 32, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Señor, te damos gracias, como dijo David en este salmo, que nos has hecho entender y nos has enseñado el camino por lo cual tú quieres que andamos. Que no seamos, como dijo David, como los caballos, que no seamos personas que tenemos que ser sujetados a la fuerza porque los impíos sufran gran dolor. Sino, Señor, que seamos un pueblo que espera en ti, que vive de tu misericordia, que nos alegramos en ti, que nos gozamos en ti, y que cantamos con júbilo nosotros delante de ti. Te damos gracias que podemos decidir y podemos someternos a ti y vivir ese gozo que tú nos das, esperando siempre en ti. Pedimos, Señor, que en esta noche podemos cantar con júbilo delante de ti, cantando alabanzas, alabándote, levantando en alto tu nombre. Y pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos verdaderamente adorarte en esta tarde y que tu nombre sea glorificado en esta reunión. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Muchísimas gracias. Hermoso el himno que vamos a cantar, Su manto por el mío. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, adorando al Señor por su sacrificio perfecto. Y también preparamos esta reunión para que podamos pensar en participar de la Santa Cena. Vamos. Vamos con ganas. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto Él sufrió. En Cristo vivo, Él por mí murió. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto Él sufrió. En Cristo vivo, Él por mí murió. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Hasta ahí cantamos. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Entonces vamos a cantar este hermoso himno. A ver si se acuerdan, porque hace mucho no lo cantamos. ¿Sí? A ver. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Una estrofa más tiene. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Fue excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén. Buen día, hermanos. Es un gusto estar predicando otra vez. Esta vez estoy en Tampa, Florida. Gracias por sus oraciones, por nuestro viaje. Hemos pasado tiempo ya en familia y estamos atendiendo a otros asuntos aquí, pero te agradecemos. Y bueno, gracias a Zoom, aunque estemos muy lejos, podemos compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. La última vez que yo prediqué, ¿se acuerdan que estábamos en 1 Corintios 8?
Y ahora les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios 9. En capítulo 8 estamos mirando en el tema tan importante donde Pablo estaba hablando a los corintios en cuanto a algunas libertades, o vimos que sería mejor traducido algunos derechos que ellos estaban reclamando, sobre el tema de la carne que había sido ofrecido a ídolos. Y Pablo nos habló de ese tema, de los derechos nuestros y también de tomar en cuenta a los que tienen la conciencia débil para no ser un tropiezo, para no causarles a ellos a pecar y para no pecar nosotros contra ellos y contra Cristo. Parece que 1 Corintios 9 es un cambio de tema, pero vamos a ver hoy que Pablo realmente está siguiendo con el mismo tema, simplemente hablando de otro aspecto. Ahora, antes de comenzar el mensaje de hoy, el pasaje, les invito a pensar en algo. Quiero que piensen por un momento en lo siguiente, una pregunta. ¿Qué es tu primera prioridad en la vida? Si tenés que definir una sola prioridad que es la mayor, la más importante en tu vida, ¿cuál sería? Ahora, no es suficiente simplemente decir, bueno, el pastor quiero que yo diga cierta cosa que tiene que ver con Dios. Tus prioridades se van a ver por las decisiones que tomas y por los lugares y las cosas donde invertís. Es como Jesús dijo cuando hablaba del corazón y decía que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Las prioridades son así también. Entonces, pensad por un momento. ¿Qué es tu primera prioridad en la vida? ¿Es tu familia? ¿Es tu bienestar económico? ¿Es tu futuro? Lo que pensás y lo que soñás para el futuro. ¿Es casarte? ¿O es el placer? Podían ser muchas de esas cosas y probablemente para algunos es alguna de esas cosas. Ahora, los corintios, como vimos en capítulo 8, estaban muy interesados en sus derechos. Y aunque la palabra fue traducido libertad en capítulo 8, y lo vamos a ver otra vez en capítulo 9, no es la palabra realmente libertad, sino fue la palabra exousia en griego, que significa autoridad, poder o derechos. En capítulo 9 lo vamos a ver varias veces y va a estar traducido siempre derechos. Y Pablo decía a los corintios, él los llamaba vuestros derechos, vuestras libertades, para decir, ustedes están agarrando estos derechos como si fueran de ustedes y están dispuestos a mantenerlos a todo costo. Entonces, vamos a ver hoy, y debemos preguntarnos, o debes preguntarte a ti, ¿qué haces tú con tus derechos? ¿Y qué haces tú con tus prioridades? Ahora, quiero hacerles recordar, antes de ver bien capítulo 9, el último versículo de capítulo 8, donde Pablo puso su testimonio personal, una declaración de Pablo. Recuerden que él dijo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo decía, carne ofrecido a ídolos, no ofrecido a ídolos. Si comer carne podía ser un tropiezo a mi hermano, no voy a comer carne. Tengo el derecho de comer carne. Yo sé que puedo comer carne, pero voy a ceder ese derecho si sería un tropiezo a mi hermano. Ahora, en capítulo 14, parece que Pablo arranca con otro tema, pero realmente sigue con exactamente lo mismo que estaba hablando. Entonces, lo que Pablo va a hacer en capítulo 14 es ilustrar su actitud, demostrado en capítulo 8, versículo 13, ilustrar su actitud, demostrando con sus acciones que él amaba su libertad y amaba sus derechos, pero que Pablo amaba aún más al Evangelio de Cristo. Amaba sus derechos, amaba su libertad, pero amaba más al Evangelio de Cristo. Y hoy vamos a ver tres acciones de Pablo con respecto a sus derechos. Tres acciones de Pablo con respecto a sus derechos. Vamos a leer capítulo 9. Hoy vamos a leer 1 a 14. Dice así la palabra de Dios. Déjame leer versículo 13 otra vez porque nos da buen contexto. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy,
porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente para nosotros? Perdón, por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que viven del evangelio. Eso es el pasaje que vamos a ver hoy. Y veremos tres acciones de Pablo con respecto a sus derechos. Ahora, en primer lugar, en versículos 1 y 2, vemos que Pablo estableció sus derechos. En versículos 1 y 2, Pablo quiere, ya que en 8:13, él estaba diciendo, yo voy a ceder mi derecho de comer carne ofrecido a ídolos para no ser un tropiezo. Ahora, él quiere hablar en más profundidad e ilustrar su práctica de ceder sus derechos por amor al Señor, por amor al Evangelio. Entonces, en versículos 1 y 2, él quiere establecer que sí es un hombre que tiene muchos derechos. Entonces dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo marca aquí en estos dos versículos 4 verdades que son sin disputa en Corinto. 4 cosas que todos los de Corinto saben. Él lo hace por medio de preguntas retóricas. Este capítulo está lleno de preguntas retóricas. Pero él va a marcar en estos dos versículos 4 verdades sin disputa en Corinto. Ahora, en primer lugar, y quiero que sepan que nuestro texto dice, no soy apóstol, no soy libre, pero en los mejores textos en griego, los mejores manuscritos, el pasaje dice así, dice, no soy libre, no soy apóstol. Comienza con ser libre. Ahora, entonces la primera verdad que Pablo quiere establecer en cuanto a sus derechos es que él es libre. Él es libre. No es la palabra acá exousia, no es la palabra que vimos para libertad en capítulo 8. Esto es otra palabra. Esta palabra significa libertad, no derechos. Pablo está diciendo, yo soy un hombre que tiene libertad. Ya no era esclavo del pecado. Era libre para comer carne. Recuerden que esto es la primera frase después de que estaba hablando de la carne. No dejamos que el cambio de capítulos nos interrumpe lo que Pablo está diciendo. Estaba hablando de carne y después dice, soy un hombre libre. Tengo libertad de comer carne. Soy libre de la ley. Pablo estaba diciendo que él fue libre y eso significaba para Pablo no libre para hacer lo que él quería, sino tenía libertad en Cristo para servir al Señor en el poder del Espíritu. Libertad en Cristo no significa que ya puedo hacer lo que quiero, sino tengo libertad en Cristo para servir al Señor en el poder del Espíritu. No estoy bajo la ley, pero estoy bajo el poder del Espíritu. Él establece aquí que él es libre para ejercitar sus derechos. Él tiene la libertad de hacerlo, igual como ellos, pero con más razón. Porque la segunda verdad que debemos ver acá es que Pablo era un apóstol. Apóstol significa enviado de Dios. Era una persona llamado por Dios. Pablo está diciendo que él es uno de ese grupo
elegido de Dios para ser sus apóstoles. Él decía en Gálatas 1, 15, 16, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo fue llamado en el camino a Damasco, pero él dice acá que el Señor le apartó desde el vientre de su madre y le llamó por su gracia, reveló a su Hijo en él y le dio el ministerio de predicar el evangelio a los gentiles. Entonces Pablo está diciendo, si alguien tiene derechos, soy yo, porque yo soy un apóstol. Él va a decir a los Corintios en 2 Corintios 12, 11 y 12, me he hecho un necio a gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Estaba diciendo allí, yo soy uno de los apóstoles. El Señor me dio señales de apóstol y aunque no anduvo con Jesús en su ministerio, yo soy un apóstol. Y para marcar eso, vemos la tercera verdad en nuestro texto en versículo 1, que es que él había visto a Jesús. Siempre con preguntas retóricas, pero ahora dice, he visto a Jesús, el Señor. En 1 Corintios 15, 8, Pablo dice, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Él vio a Jesús después de su resurrección, lo vio con vida. Eso fue importante al establecer que fue un apóstol, porque si se acuerdan, en Hechos 1, versículos 21 y 22, uno de los requisitos para un apóstol es que tenía que haber visto a Cristo resucitado. En Hechos 1 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces Pablo era un hombre con libertad para ejercitar sus derechos. Fue un apóstol enviado por el Señor con todo lo que eso implicaba. Él había visto a Jesús resucitado. Y ahora él dice a ellos, en vosotros, que ellos mismos son su obra en el Señor. Está diciendo que la iglesia de Corinto es mi ministerio, pero en el Señor, porque todo pertenece al Señor. Nosotros sabemos que él había dicho en capítulo 3, así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo está diciendo, vosotros sois mi obra en el Señor, es el Señor que dio el fruto, pero ustedes son evidencia del ministerio que el Señor me ha dado. Y él quería marcar eso. En 1 Corintios 4, él decía, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Entonces en versículo 1, él está marcando estas 4 verdades para decir, yo tengo derechos, yo puedo reclamar mi posición, yo puedo reclamar las cosas que me correspondan, porque yo tengo libertad para comer carne. Yo soy libre de la ley. Yo soy un apóstol enviado por el Señor. Yo he visto a Jesús resucitado. Ustedes son la evidencia del ministerio que el Señor me ha dado, porque yo les engendré en el evangelio. En versículo 2, él sigue marcando esos derechos, aclarando para los corintios. Él dice, para otros quizás no soy apóstol. Para mis adversarios, yo puedo entender que ellos están diciendo que no soy. Para los que no les gusta mi mensaje, están diciendo que no soy. A desconocidos quizás ellos podían ser ignorantes de que yo soy un apóstol. Pero ustedes saben que yo soy un apóstol porque son la obra que el Señor me ha dado. Y él dice, son el sello de mi apostolado. Los corintios fueron el sello. Un sello fue como una certificación, una prueba, la autenticación, la confirmación. Ellos fueron la evidencia de que el Señor, que Pablo fue un apóstol. En 2 Corintios 3, 2, Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vosotros sois nuestras cartas, carta de recomendación.
Y dice otra vez en versículo 2, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué es el punto de Pablo aquí? Porque en versículo 13 de capítulo 8, él dijo, yo no voy a ejercitar mi derecho de comer carne si va a ser un tropiezo para mi hermano. Y ahora en versículos 1 y 2, él quiere decir a los corintios, vosotros creen que tienen derechos y están molestos que yo esté diciendo que deben ceder sus derechos. Déjame aclarar en versículos 1 y 2, yo tengo más derechos que nadie. Soy un apóstol. Tengo derechos. Y está diciendo esto. No interpreten que el hecho de que yo cedo mis derechos, que no tengo derechos. Déjame volver a decir porque fue importante esto. No interpreten que cuando yo no ejercito mis derechos como apóstol, que no soy un apóstol. Simplemente significa que no estoy ejercitando los derechos que me corresponden. Entonces, la primera acción de Pablo es establecer sus derechos, pero no para decir, estos son mis derechos y yo voy a agarrarlos como muchos de ustedes están haciendo, sino en segundo lugar, Pablo va a defender sus derechos, comenzando en versículo 3. En versículo 3 vemos su declaración de defensa. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Algunos le estaban acusando. La palabra acusar es una palabra legal. Significaba una audiencia judicial. Estaban sentándose en juicio, estaban juzgando. Él estaba diciendo, tengo que defenderme porque he sido llevado a juicio. Todo el versículo utiliza términos legales. La palabra acusan es un término legal. Estamos hablando de derechos, que también fue un término legal. Después dice que tiene que defenderse, que es la palabra apología, que también fue una palabra legal. Ahora, ¿de qué le estaban acusando? No sabemos todo lo que le estaban acusando porque no tenemos la carta que los corintios escribieron a Pablo. Pero sabemos que algunos estaban molestos porque él estaba enfrentándoles por usar sus derechos y comer carne cuando estaban siendo un tropiezo para sus hermanos. Entonces, él estaba animando a algunos a no comer y ellos querían comer. Entonces, eso les molestaba. Estaban molestos porque él estaba impidiendo el ejercicio de sus derechos y estaban diciendo, pero son derechos y Pablo mismo lo sabe. Algunos estaban diciendo, como casi mencioné hace un momento, estaban diciendo que si Pablo no estaba ejercitando sus derechos de apóstol, debe ser porque Pablo no consideraba a sí mismo como apóstol. Quizás entonces no era apóstol porque no estaba ejercitando los derechos de apóstol. Y otro tema que le estaban criticando es que Pablo estaba trabajando con sus manos, estaba haciendo trabajo manual que en el mundo griego romano no fue considerado digno de un apóstol. Entonces, de estas cosas entendemos que ellos le estaban acusando a Pablo. Estaban molestos con él y lo que estaban haciendo. Ahora, entonces Pablo dice, voy a defenderme y comienza a marcar los derechos de él. Algo quiero marcar en este momento antes de que seguimos. Pablo ahora va a tomar un tiempo para marcar cuáles son sus derechos como apóstol, como siervo de Dios. Y él va a marcar también cuál fue la responsabilidad de la iglesia de Corinto con respecto a él como siervo de Dios. El tema del capítulo es los derechos de Pablo, pero sería muy lamentable si nosotros como iglesia perdemos en el texto una enseñanza muy clara de cuál es nuestra responsabilidad como iglesia hacia los siervos de Dios. Entonces vamos a ver las dos cosas, los derechos de Pablo y la responsabilidad de la iglesia hacia los siervos del Señor. Entonces, Pablo marca sus derechos. Vamos a ver al final de este párrafo que Pablo va a renunciar esos derechos, va a rehusar usarlos por el progreso del evangelio. Pero sus derechos y el uso o no uso de sus derechos es el punto de este párrafo. Pero Pablo enseña la responsabilidad de la iglesia y nosotros no podemos perder
esta riqueza de información sobre eso. Es un mandato, una ordenanza para la iglesia. Es lo que la iglesia tiene que hacer, es lo que la iglesia de Corinto tenía que hacer y es lo que la iglesia de Don Torcuato tiene que hacer. Ahora, Pablo entonces va a hablar de 4 derechos aquí. En primer lugar, versículo 4, va a hablar, el primer derecho es, voy a leerlo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? El primer derecho que él quiere reclamar y marcar es el derecho de comer y beber. Ahora, lo que está diciendo aquí, que vamos a ver en el pasaje, está diciendo que él debe poder comer y beber al costo de la iglesia. O sea, la iglesia de Corinto debe proveer su comida y su bebida. Ahora, Pablo realmente utiliza esta frase para hacer una puente entre capítulo 8, versículo 9, donde pueden recordar que Pablo estaba hablando todavía de la carne y recuerden que él dijo, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Él estaba hablando de su derecho de comer carne iba a ser un tropiezo. Y ahora vuelve a hablar de comida. Entonces está comenzando con ese concepto. Y en versículo 13 vimos su declaración personal cuando él dijo, si la comida les a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pero ahora él está diciendo que él, como apóstol, como siervo del Señor, debe tener el derecho de comer y beber al costo de la iglesia. Entonces, él está combinando todas estas ideas para marcar los derechos que él tiene y que él podía reclamar. Ahora, es importante entender este tema, no en nuestro mundo en primer instante, sino en el mundo griego-romano. En aquel entonces habían muchos filósofos y oradores que viajaron y fueron de lugar a lugar y ciudad a ciudad. Y cada uno de ellos, filósofos y oradores, necesitaban sostenerse en alguna manera. Según la literatura de aquel entonces, habían 4 formas de que ellos podían sostenerse. Uno fue por honorarios, o sea, sería por cobrar o por recibir una ofrenda, un honorario, como nosotros lo entendamos hoy. Otro sería tener el apoyo de un sponsor, una persona que le pagaba sus viajes para que él podía hacer su trabajo de hablar de filosofía y ser orador. Otro fue mendigar, que ellos fueron de lugar a lugar haciendo lo que hacían y mendigando. Y la cuarta opción fue trabajo manual. Entonces, en aquel entonces era honorarios, el apoyo de un sponsor, mendigar o trabajar. Y había un gran desacuerdo en aquel entonces, no en el mundo cristiano, en el mundo griego romano, sobre cuál de esos era mejor. Todos tenían una opinión y fueron opiniones fuertes sobre eso. Ahora, ¿qué fue la práctica de Pablo? Porque Pablo no fue filósofo ni orador, pero fue considerado en esa misma categoría siendo un predicador que viajaba de lugar a lugar. Algunos piensan que quizás Pablo en un momento de su ministerio tenía como un sponsor que quizás fue Lidia. Vemos que él quedó en la casa de Lidia y tenía algo de ayuda de Lidia, pero no sé si podemos decir que fue su sponsor. Y después de eso vemos que Pablo muchas veces trabajaba con trabajo manual. Lo vemos vez tras vez, por ejemplo, en Hechos 18:3. Dice, como era del mismo oficio, se quedó con Aquila y Priscila y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces sabemos que Pablo muchas veces trabajaba de su oficio para poder servir en el ministerio. En 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, o predicamos el evangelio de Dios. Entonces él trabajaba con trabajo manual de día y noche para no ser gravoso y para poder tener la oportunidad de predicar el evangelio. Lo vemos otra vez en 2 Tesalonicenses 3:7 en adelante, donde Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Está hablando de algunos que andaban desordenadamente por no trabajar. Y después dice, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nuestros mismos un ejemplo para que nos imitases. Tuvimos derecho, pero queríamos dejarles un ejemplo para seguir. Entonces, la costumbre de Pablo fue, aunque recibió ofrendas ocasionales en su obra misionera, era trabajar. Ahora, para muchos de los que Corinto, esto fue totalmente menospreciado. Trabajar manualmente para los griegos romanos del primer siglo fue muy mal visto, fue despreciado, no era digno de un apóstol. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, si me están criticando por eso, date cuenta que tengo derecho de comer y beber al costo de la iglesia. La iglesia debe estar proveyendo mi comida y mi bebida. Como apóstol, tengo el derecho de ser sostenido por la iglesia. Entonces, Pablo trabajaba y Pablo decidió trabajar, pero está diciendo, mi derecho es ser sostenido por la iglesia. Mi deseo es no recibir eso, sino trabajar. Pero el primer derecho que él marca es que él tiene derecho de comer y beber. Hermanos, eso significa que la iglesia tiene la responsabilidad de proveer comida y bebida para los siervos de Dios que están tiempo completo en el ministerio. Eso es lo que Pablo está diciendo, por eso tenía ese derecho. Ahora, derecho número 2 se encuentra en versículo 5 y tienen que tener cuidado aquí porque es muy fácil perder cuál será el derecho. Dice así, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Muchos miran en eso y dicen, bueno, él está diciendo que tiene el derecho de casarse. Bueno, tenía el derecho de casarse, pero no es lo que está diciendo aquí, sino lo que se ve en versículo 5 es que casarse ya fue definido. Dice que los apóstoles fueron casados. Los hermanos en la carne del Señor Jesucristo que habían sido salvos ya fueron casados. Cefas, que es el apóstol Pedro, estaba casado y nosotros sabemos que en Marcos 1 vemos la suegra de Pedro. Entonces los apóstoles estaban casados, Pedro estaba casado, los hermanos del Señor estaban casados. La costumbre fue que los siervos del Señor estaban casados. Pero vemos también en este pasaje que hay otra costumbre de que Pablo está haciendo referencia acá. Eso es que los apóstoles estaban casados y estaban ministrando junto con sus esposas. Cuando ellos viajaron para predicar, sus esposas estaban con ellos. Él dice, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, una esposa que es creyente. No tenemos derecho de traerla. Lo que Pablo está diciendo es que él tenía el derecho de sostén para él y también para una esposa que viajaría con él, con los gastos pagos para poder ministrar junto con él, sostén suficiente para los dos. Pablo está diciendo, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a mí y a mi familia, a mi esposa, y que debo poder estar en el ministerio sin que mi esposa esté trabajando secularmente, para que juntos podemos servir en el ministerio. Eso es lo que la iglesia tiene que proveer para el siervo de Dios. Y Pablo dice, yo tengo ese derecho de tener ese sostén. Cuando pienso en esa idea, siempre pienso en nuestro amado pastor Enoch Gutiérrez. Y él nos ha visitado muchas veces desde México, pero él tiene un reglamento ya desde hace, bueno, yo lo conozco por muchos años y siempre tenía el mismo criterio. Eso fue cuando él viajaba, su esposa viajaba con él. Nunca le he conocido a él yendo a algún lugar en el exterior sin su esposa. Y es un principio bien bíblico porque Pablo aquí está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, la iglesia tiene que proveer eso. Y Pablo está diciendo, yo tengo el derecho de tener eso. Ahora, derecho número 3, versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Para un pastor puede ser un poco cómico como Pablo puso esto en palabras, porque está ahora reclamando derecho número 3, el derecho de no trabajar. Ahora,
Pablo era muy trabajador, estaba trabajando en el ministerio, pero él está diciendo el derecho de no trabajar secularmente. Ahí hace la pregunta retórica, ¿solamente Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? Ellos habían trabajado en su ministerio, la mayoría de los otros aparentemente no. Entonces ahora Pablo va a proponer 4 argumentos para defender su derecho de no trabajar. El siervo del Señor debe tener el derecho de no trabajar secularmente. Y Pablo ahora nos va a decir por qué. En primer lugar, él dice en versículo 7 que era la costumbre en todo lugar, que el que trabajaba vivía de lo que trabajaba. Era la expectativa universal y Pablo da 3 ejemplos y cada ejemplo es una pregunta retórica y cada una de las preguntas dice quién hizo tal y tal cosa y la respuesta siempre es nadie. ¿Quién? Nadie. ¿Quién? Nadie. ¿Quién? Nadie. Y está hablando de la vida cotidiana que uno esperaba ser sostenido por su trabajo. Mire lo que dice el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Ningún soldado salió y tenía que pagar sus propias expensas. Tenía un sueldo, recibió su pago. Si no, el ejército se quedaría sin soldados. Y Pablo dice, todo soldado recibe su sueldo. Después dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Aquí probablemente está hablando del dueño del terreno y él planta viña y su esperanza es comer de su fruto. Eso es lo más normal, que debe comer de su fruto. En Deuteronomio 20, versículo 6 dice, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Es la misma pregunta. En Proverbios 27, versículo 18 dice, ¿quién cuida la higuera? Quien cuida la higuera, comerá su fruto. Entonces, la expectativa siempre es, trabajaste la viña, comes del fruto. La tercera pregunta, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí está hablando del pastor, que probablemente en la idea de Pablo acá fue un esclavo, un obrero que no trabajaba con sus propios animales, pero aún él podía contar con tomar de la leche del mismo rebaño de que él cuidaba. Él trabajaba con el rebaño y él vivía del rebaño. Entonces, con las 3 preguntas, Pablo está diciendo, es la costumbre normal, la costumbre entre todos, que el que trabaja en cualquier oficio tiene la esperanza de vivir de ese oficio. Pero después Pablo da un segundo argumento, comenzando en versículo 8, porque va a decir, no solamente es lógico, sino número 2, es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Pablo dice, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley. Eso me gusta. Pablo está diciendo, ojo, hasta aquí puede ser la costumbre o puede ser mi opinión o es mi argumento, pero esto es solamente de los hombres. No, porque también la Biblia dice esto. No es mi opinión, es la opinión de Dios. Dice esto también lo dice la ley. En Deuteronomio 25, versículo 5, dice cuando hermanos, 25:4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Pablo va a citarle a él aquí en nuestro texto, dice, versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces Pablo está diciendo, mire, esto es un principio bíblico, es algo que la Biblia enseña. En aquel entonces, para trillar el grano, usaron animales. A veces pusieron una madera y los animales caminaron arriba para que rompiera como el casco y deja libre al trigo. O si no, dejaron los animales caminar encima del grano así nomás. Pero la idea de Moisés, lo que Moisés comunicó, lo que Dios dijo a Israel allí es que el animal mientras que trabajaba podía comer del grano que estaba cayendo allí. No pondrás bozal al buey que trilla, sino permite al buey vivir de su trabajo. Entonces Pablo después dice, en versículo 9, ¿tiene Dios cuidado los bueyes
o lo dice enteramente por nosotros? Dice Pablo dice, Moisés estaba preocupado por los animales o también estaba preocupado por nosotros, los hombres. Bueno, déjame aclarar en primer lugar que es claro que Dios tiene cuidado de los animales. Es parte de su creación. En Salmo 36:6 dice, la última parte del versículo dice, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. El Señor está interesado en su creación. En Salmo 147, versículo 9, dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. El Señor atiende también a su creación, más allá de los hombres. Recuerden en Mateo 6, Jesús dijo, mirad las aves del cielo que no siembren ni cieguen ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, en nuestro texto, Pablo está usando un argumento que llamamos un argumento de menor a mayor. Si el Señor dice, los bueyes, mientras que trabajan, pueden comer de su fruto, Pablo dice, versículo 10, lo dice lo dice enteramente por nosotros. La palabra enteramente no significa solamente para nosotros, sino significa seguramente esto está dirigido a nosotros. Y el argumento de menor a mayor dice, si era verdad para los bueyes, ¿cuánto más será la verdad para el hombre? Que el hombre debe comer de lo que ha trabajado. Martín Lutero, que no lo vemos muchas veces como muy chistoso, pero él fue citado diciendo que esto no fue escrito para los bueyes. Lutero dice, esto no fue escrito para los bueyes porque los bueyes no pueden leer. No fue escrito para los bueyes no pueden leer. Pero Pablo está diciendo, si es verdad que los bueyes deben comer de su trabajo, ¿cuánto más nosotros? Entonces dice, o lo dice seguramente para nosotros. Y después dice, pues por nosotros se escribió, porque mire lo que dice, con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Cada uno debe trabajar con esperanza de que va a haber fruto. El que planta con esperanza. El que está arando, ara con esperanza. El que trilla con esperanza. Están esperando el fruto. Y Pablo entonces sigue en versículo 11 y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Entonces ahora está diciendo como aplicación, nosotros hemos sembrado lo espiritual. Nosotros les llevamos el evangelio, nosotros les enseñamos la palabra de Dios. Nosotros hemos invertido nuestras vidas en su bienestar espiritual. No debemos nosotros tener la esperanza de cegar lo material, las cosas necesarias para esta vida. Entonces Pablo está diciendo con sus 4 argumentos de cómo la iglesia debe proveer para que el siervo de Dios no tenga que trabajar y marcó primero que fue la práctica universal, por todas partes se hicieron así. Segundo, que es lo que la palabra de Dios dice. Después nos dice, en tercer argumento, que es la práctica universal con referencia a las cosas sagradas. Miren versículo 13. Es la práctica universal con respecto a las cosas sagradas. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Cuando Pablo dice, no sabéis, como vimos antes en el libro, está diciendo, ustedes ya saben esto, pero voy a preguntar, ¿no sabéis? Sí, sabían, pero no estaban viviendo de acuerdo con lo que sabían. El Antiguo Testamento había dicho, por ejemplo, en Números 5, versículo 9 y 10, Dios dijo, toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaran al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Entonces los sacerdotes y los levitas vivieron de su ministerio. En Deuteronomio 18:1 dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví,
no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Entonces, los levitas no tenían los terrenos que tenía el resto de Israel, pero vivieron de los sacrificios que Dios había provisto para ellos. Entonces, Pablo está diciendo en su tercer argumento que en todo lo que tiene que ver con las cosas sagradas, ellos comen del templo y participan del altar. La palabra aquí es muy importante ver, dice, a los que sirven al altar. La palabra servir allí es una palabra que significa servicio habitual, tiempo completo, dediquen su vida. Ellos necesitan comer del altar porque toda su vida está dedicado al altar. Y está diciendo que el que dedica su vida al ministerio del Señor debe comer del ministerio. A veces me gusta explicarlo así porque a veces surge esta pregunta. Si tú eres parte de la iglesia, eres un hermano de la iglesia y eres un albañil, un plomero, un electricista, o si tenés otro oficio, y tenemos un día de trabajo y vamos a hacer algunos trabajos de albañilería, plomería, pintura, electricidad, lo que sea, y vamos a trabajar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Es un gran privilegio para ti venir y utilizar tu oficio para la gloria de Dios. Y levantar pared, revocar, instalar cosas eléctricas, lo que sea, para la gloria de Dios. No es el momento para cobrarnos porque tú eres electricista. Es tu oportunidad para servir al Señor en conjunto en un día que podía ser un día de descanso. Pero, si la iglesia decide agregar unos metros al templo, y tú eres albañil y pedimos que tú vengas a trabajar por 3 semanas en la iglesia, entonces la iglesia no debe pedir que tú hagas eso sin cobrar, que lo hagas simplemente gratuitamente porque amas al Señor, porque tú tienes que sostener a tu familia. Entonces la iglesia, cuando ve que el trabajo es de 3 semanas y sabiendo que tú tienes que comer, tú tienes que pagar cuentas, tenés responsabilidades, tenés una familia, y la Biblia dice en 1 Timoteo 5:8 que él no cuide su familia es peor que un incrédulo. Entonces la iglesia debe pagarte porque estás, como dice en el texto, sirviendo al altar y del altar debes participar. Entonces es una cosa que todos nosotros tenemos dones y los utilizamos para la gloria del Señor, y es otra cosa que una persona dedica semanas, meses, o en el caso de los líderes, de los pastores y misioneros, sus vidas al Señor. Y Pablo está diciendo que, tercer argumento, todo lo que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo y participan del altar. Entonces, hermanos en la iglesia, nosotros tenemos que cuidar de los siervos del Señor. Tenemos que proveer para ellos lo necesario para vivir, porque eso es lo que el Señor nos manda hacer. Hay un cuarto argumento, se encuentra en versículo 14. El cuarto argumento es que este derecho es ordenado por el Señor. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que viven del evangelio. Ahora, déjame aclarar en primer lugar, miren bien en versículo 14. No está diciendo que el Señor ordenó a los que anuncian, sino el Señor ordenó a la iglesia que, sería mejor traducido, que los que anuncian el evangelio deben vivir del evangelio. Ahora, la palabra ordenar allí no es la palabra mandato, sino es el Señor puso en orden, arregló en la iglesia, estableció la costumbre en la iglesia que debe ser así. Eso es lo que está diciendo. El Señor organizó en la iglesia local para que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Quizás Pablo estaba pensando en el pasaje en Lucas 17 que dice, cuando él envió a sus obreros, dijo, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os pasáis de casa en casa. El obrero es digno de su salario en la obra del Señor. En Mateo 10:10 el Señor dijo, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno
de su alimento. El Señor enseñó que sus obreros salieran y que fueron sostenidos por medio del mismo ministerio. Esto es lo que el Señor ordenó en la iglesia. Ahora, déjame tomar un momento, dejando al lado por un momento el argumento de Pablo, porque Pablo está marcando sus derechos como apóstol, para que podamos ver aquí lo que Pablo está diciendo que fue ordenado para la iglesia. Nuestra iglesia fue instruido a hacer posible que los que anuncien el evangelio, que vivan del evangelio. Hay muchos pasajes que hablan de eso y muy rápidamente. 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice, los ancianos o pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. La palabra honor allí es la palabra honorario, de doble honorario. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces la Biblia enseña que nosotros como iglesia debemos dar doble honor, doble honorario a los pastores que gobiernan bien, que trabajan en predicar y enseñar. Los que nos ministran en lo espiritual deben vivir de eso. En un pasaje que yo cito mucho y ustedes responden muy bien en nuestra iglesia, Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Algunos enseñan la palabra y lo que reciben debe hacer participar el maestro, el hombre de Dios, de toda cosa buena. Muchas veces tenemos predicadores invitados, maestros, profesores invitados, y siempre les animamos a practicar Gálatas 6:6 y lo hacen muy bien. Es una bendición tan grande para ustedes, es una bendición tan grande para los que nos vienen a visitar. Realmente quedan tan conmovidos por el amor que han expresado en obediencia a Gálatas 6:6 que les anima en su ministerio. Pero así es, algunos enseñan y los que reciben esa instrucción deben hacer partícipe de toda cosa buena a los que le instruyan. Vemos también que en el ministerio de Pablo, que Pablo podía contar con cierto sostén misionero, que iglesias ofrendaron para sostener la obra misionera de Pablo. En 2 Corintios 11:9, Pablo dijo, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardaré de seros gravoso. Entonces Pablo dice, en ciertos momentos yo podía estar libre para predicar el evangelio y no ser gravoso a nadie, y tampoco tener que trabajar por ese momento porque otra iglesia ofrendó para mis necesidades. Conocemos quizás mejor Filipenses 4:14 en adelante, cuando Pablo dijo, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia debemos sostener a nuestros pastores, sostener a nuestros misioneros, dar toda cosa buena a los que nos ministran y sostener a misioneros para que puedan ir a lugares nuevos sin que nadie mire y observe y piensa que están predicando el evangelio para ganar dinero. Entonces, todo esto nos sirve a nosotros y debemos aplicarlo a nuestra iglesia, aplicarlo a nuestras vidas y dar generosamente para los siervos del Señor. Como la verdad que ya la iglesia lo hace, nuestra iglesia lo hace. Gracias a Dios por eso. Que sigamos haciéndolo, que lo hagamos aún más, porque eso agrada a Dios y es lo que Dios ordenó en la iglesia. Pero Pablo aquí está hablando de sus derechos. Y quiero que observen acá en versículo 14 que el Señor ordenó eso en la iglesia, pero el Señor no ordenó a Pablo a recibirlo. Vamos a ver en unos momentos que Pablo decidió no recibirlo, que era su opción.
Entonces lo que hemos visto es 4 razones de sostener bien a los pastores y misioneros. 4 razones de sostener bien a los pastores y a los misioneros. Ahora uno dice quizás, bueno, pero en el mundo cristiano hoy hay tantos abusos. Escuchamos siempre de pastores y líderes que se enriquecen por medio del evangelio. Es horrible. Entonces, mejor que no pagamos a nuestros pastores, mejor que no lo ponemos en esa situación. Hermanos, hay abusos y es una vergüenza. Pero ¿por qué abusos no debemos desobedecer la palabra de Dios? Aquí la palabra de Dios dice que debemos suplir las necesidades de los hombres de Dios. Entonces, eliminamos los abusos y cuidamos bien de los siervos que el Señor nos manda. Obedecemos al Señor, eliminando los abusos. Entonces, Pablo nos está mostrando 3 acciones de él con respecto a sus derechos. Vimos que estableció sus derechos. Ahora vemos que ha defendido sus derechos. Su derecho de comer y beber al costo de la iglesia. Su derecho de poder viajar con una esposa con sus gastos pagos para ministrar juntos. El derecho de no trabajar y recibir su sostén de la iglesia. Y ahora llegamos al tercer y último derecho de Pablo. Y eso es, Pablo va a decir que él no va a ejercitar estos derechos. Recuerden en capítulo 8, versículo 13, él dejó el ejemplo. Si comer carne será un tropiezo para mi hermano, no comeré carne jamás. Ustedes, corintios, están tomando sus derechos y insistiendo en que son derechos y que pueden hacerlo. No les importa lo que pasa a tus hermanos. Y deben estar sensibles a sus hermanos que tienen la conciencia débil. Ahora, Pablo ha pasado todo este párrafo hasta ahora diciendo, estos son mis derechos. Yo también tengo derechos. Mire otra vez, ahora vuelvan al versículo 12. Pablo dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si otros tienen el derecho de no comer, si otros tienen el derecho de recibir lo material, ¿cuánto más nosotros? Tenemos también ese derecho, pero quiero que sepan que no vamos a ejercitar, no vamos a usar ese derecho. Miren versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. No hemos ejercitado el derecho, no hemos reclamado el derecho, no hemos insistido en el derecho. La palabra usar, no usar, significa no utilizar, no emplear, no usar. En versículo 15 encontramos la misma palabra usar. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Es la misma palabra, aprovechar. No he usado, no he aprovechado. No he disfrutado del derecho de no trabajar para poder ministrar en este caso. Y la palabra acá no es la palabra para libertad que Pablo utilizó en versículo 1 cuando dijo que era libre, sino aquí está hablando utilizando la palabra derecho o exousia, la misma palabra que vimos en capítulo 8. Entonces él nos está diciendo, no hemos usado de este exousia, de este derecho que es nuestro. Pero sigue en versículo 12, dice, sino que lo soportamos todo. Eso significa la palabra soportar, sufrir sin quejarse, pasar todo en silencio, silencio por amor a otros. Hemos trabajado con nuestras manos, hemos sufrido las consecuencias de no utilizar estos derechos. Pero ¿por qué Pablo va a sufrir cuando tiene el derecho de comer? ¿Por qué Pablo va a sufrir cuando tiene el derecho de no trabajar manualmente? ¿Por qué Pablo decide hacer todas esas cosas? Bueno, miren en versículo 12 cómo termina. Sino que lo soportamos todo, y aquí viene quizás lo más importante de este párrafo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Recuerden, al principio del mensaje les pregunté cuál era su primera prioridad. Aquí encontramos la primera prioridad de Pablo. La primera prioridad de Pablo fue el evangelio de Cristo. Y él está diciendo, tengo derechos, pero no lo voy a usar.
Mis derechos en este caso, creo que si yo los tomo, estando aquí en Corinto, dejando que la iglesia de Corinto me sostiene, que va a poner un obstáculo al evangelio, va a impedir el progreso del evangelio. Y la palabra obstáculo es una palabra que a veces utilizaron en aquel entonces cuando destruyeron un camino para que el enemigo no podía progresar. Y estaba diciendo, si es un obstáculo al evangelio, cedo mis derechos, no reclamo mis derechos, no practico mis derechos, estoy dispuesto a soportar las cosas, porque cualquier obstrucción al evangelio es inaceptable, no es aceptable. Así que mis derechos son obstáculos, entonces no. El dinero es un obstáculo, entonces no necesito dinero ofrendado. Como comodidad es un obstáculo, entonces cedo mi comodidad. Mi estatus como apóstol para anunciar constantemente que todo el mundo reconoce. Si es un obstáculo al evangelio, no. Pablo está diciendo, no me importan mis derechos si son un impedimento del evangelio. Ahora, hermanos, eso debe ser la prioridad de todos nosotros. El progreso del evangelio. Glorificar a Dios por cumplir con la gran comisión, decimos en nuestra iglesia. Glorificar a Dios con cumplir con la gran comisión. El evangelio, el poder del evangelio de hacer discípulos, el progreso del evangelio. Y no mis derechos. Y hermano, si hay un derecho que es un obstáculo a tu ministerio, debes removerlo, remover todo obstáculo, rehusar todo derecho, renunciar todo derecho que impide el evangelio. Vos y yo debemos examinar nuestras vidas y ver si hay algo que no es pecado, es un derecho. Tenemos libertad para hacer algo. Pero debemos preguntarnos cómo contribuye al progreso del evangelio. Y si es un obstáculo, entonces debo renunciarlo. Pablo otra vez está volviendo a hacer referencia a lo que decía capítulo 8. Si comer carne es un obstáculo, no como carne. Nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas. Si hay alguna acción que nosotros hacemos, aunque no sea pecaminoso, que es un obstáculo al evangelio, lo renuncio. Y Pablo estaba diciendo todo esto. Él reclamaba todos estos derechos, no porque quería los derechos, ya había decidido renunciarlos, sino para ilustrar que él estaba dispuesto a renunciar sus derechos, soportar todo en silencio para no poner un obstáculo al evangelio. Así que, iglesia, como iglesia tenemos que sostener al obrero. Tenemos que sostenerlos bien. Tenemos que darle doble honorario. Tenemos que asegurar que tiene suficiente para su esposa y para su familia. Tenemos que darle lo necesario para que pueda dedicar su tiempo al ministerio. Y Pablo está diciendo que así es, que así debe ser, que eso es normal, que eso está perfectamente bien y que la iglesia tiene esa responsabilidad. Así que, hermanos de la iglesia, nunca nos olvidamos de eso. Y pastores, misioneros y futuros pastores, normalmente debemos aceptar eso, porque nos permite dedicarnos a full al ministerio. Pero en este caso, Pablo decidió que aceptar eso de los corintios iba a ser un impedimento del evangelio. Y él tenía la opción de renunciar a ese derecho. Ahora, déjame aclarar una cosa más antes que terminamos con nuestro texto aquí. Cuando el obrero de Dios es pago por la iglesia, él tiene que rendir cuentas a la iglesia. O sea, recibe cierta cantidad de dinero y mucho de ese dinero debe ser un sueldo y con ese sueldo puede hacer lo que quiere, pero debe haber contabilidad que él recibió el dinero de la iglesia y él debe cuidar bien y ser buen mayordomo de lo que la iglesia le ha dado. Pero es muy importante que cuando la iglesia paga al pastor, que el pastor se da cuenta que él va a rendir cuentas a Dios, que él todavía su único deseo es agradar a Dios. Él no debe estar pensando en ese sueldo, en ese dinero y decir, espero que agrado a la congregación porque si no, por allí dejan de pagarme. Él tiene que estar dispuesto a renunciar a ese sueldo si sea necesario. Tiene que estar dispuesto a ceder ese derecho si sea necesario para agradar a Dios.
porque siempre como pastor nuestro primer requisito, nuestra primera prioridad es agradar a Dios, aunque rendimos cuenta también a la congregación. Ahora Pablo dice, y vamos a comenzar la semana que viene con esto, pero mira el versículo 15, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, nada de eso. Y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo dice, no lo he aprovechado. La iglesia tiene que proveerlo, pero Pablo el misionero decidió rehusarlo porque creyó que impedía el progreso del evangelio. Pablo prefería trabajar. Hemos visto eso ya. 1 Corintios 9, versículo 18, él decía, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Creo que normalmente un pastor debe recibir el sostén de la iglesia debe sostener al pastor. No hay ninguna razón de por qué no hacerlo. Pero a veces al misionero le conviene que el sostén viene de afuera como misionero, para que pueda decir como Pablo aquí, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, para que nadie pueda interpretar que uno está predicando el evangelio para recibir un beneficio material. En 2 Tesalonicenses 3:8, Pablo dijo, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y en Hechos capítulo 20, versículo 34, Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en versículo 15 de nuestro texto, Pablo dijo, prefiero morir antes de que alguien malinterpreta mis intenciones en predicar el evangelio. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, primero como iglesia, hermanos, hemos aprendido que como iglesia tenemos que sostener a los siervos del Señor. Es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio de dar doble honor a nuestros pastores, de toda cosa buena a los que nos han bendecido con la palabra de Dios. Debemos con mucho amor, en obediencia al Señor, como Dios ordenó en las iglesias, proveer ese sostén para que nuestros siervos puedan dedicarse a la palabra, a la oración y al progreso del evangelio. Segundo, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos, sean lo que sean. Pablo hablaba de los derechos como apóstol. Para pastores debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos como pastores, y como hermanos, los de Corinto no querían ceder sus derechos para comer carne simplemente. El punto de Pablo en todo esto, el punto es, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos para el bien de los hermanos. En capítulo 8, versículo 13, él dijo, si carne es ocasión de tropezar para mi hermano, no como carne jamás. Y ahora está diciendo en capítulo 9, para el progreso del evangelio, estoy dispuesto a ceder cualquier de mis derechos. Entonces, hemos aprendido como iglesia cómo debemos sostener al siervo. Hemos aprendido de Pablo en forma general que siempre tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos para el bien del hermano, para el bien de la iglesia, para el progreso del evangelio. Y entonces, hermanos, debemos, voy a decirlo así, tú debes someter todo al progreso del evangelio. Someter tus prioridades al progreso del evangelio, que todas tus prioridades sean el evangelio de Cristo. Debes someter tus finanzas, tu bienestar económico al progreso del evangelio. Debes someter tu familia al progreso del evangelio. Debes someter tu propio placer al progreso del evangelio. Debes someter tu futuro al progreso del evangelio. Cuando nosotros tomamos decisiones sobre prioridades, finanzas, familia, placeres, el futuro o lo que sea, debemos buscar primero la gloria de Dios. Y en este texto Pablo está diciendo que si hay algo en mis prioridades, en mis finanzas, en mi familia, en mis placeres, en mi futuro que impide, que es un obstáculo al progreso del evangelio,
Debo renunciarlo. Porque no debo dejar que nadie, nada, sea un obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué hay en tu vida que impide el progreso del evangelio? ¿Tu vida está dedicada al progreso del evangelio? Si hay cosas que lo impiden, te animo, te exhorto, que lo meditas, lo pensás y que lo renuncias. Sácalo de tu vida, aunque no sea pecado, aunque sea un derecho, aunque tengas la libertad de hacerlo. Si lo identificas como algo que impide el progreso del evangelio, hermanos, Pablo está diciendo, no es aceptable. Estoy dispuesto a ceder todo, soportar en silencio todas las cosas para el progreso del evangelio. ¿Qué hay en tu vida? Examina tu vida. Llévalo delante del Señor en oración. Haga una cirugía. Quita cualquier cosa que impide el evangelio. Ahora quiero terminar con estas palabras. Pablo está dando un gran valor al evangelio y quizás estás escuchando este video, mirando en este video y ni sabes lo que es el evangelio. Tan precioso que Pablo estaba dispuesto a ceder su bienestar económico, su comodidad, sus derechos como apóstol. ¿Qué es este evangelio? Déjame resumirlo en el versículo quizás más conocido de toda la palabra de Dios, cuando Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio es la realidad de que vos y yo somos pecadores y no podemos dejar de pecar por nuestra cuenta. Y la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Pero el evangelio nos dice que Dios tanto amó a ti, tanto amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Dios mismo que tomó carne, vino a morar entre nosotros, a vivir con los hombres y fue a la cruz. Y murió en la cruz y tus pecados fueron cargados sobre él en la cruz. Él murió en tu lugar. Él pagó la cuenta por tus pecados. Y él fue sepultado y resucitó en victoria sobre el pecado y en victoria sobre la muerte. Y Juan 3:16 dice que Dios tanto amó a ti que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio para ti hoy te enseña que si seguís por tu camino de pecado, puede ser un camino de religión, puede ser un camino de hacer cosas morales, puede ser un montón de cosas, pero eres pecador y tú no puedes pagar la cuenta por tus pecados porque es la muerte eterna. Si sigues en tu camino, morirás y pasarás la eternidad lejos de Dios, el infierno literal. Pero si crees en el Señor Jesucristo, si reconoces que eres un pecador, que si te arrepientes de tu pecado y crees que el Señor Jesucristo murió en tu lugar en la cruz y resucitó para darte vida eterna, no se pierda, no vas a perderte, más tendrás vida eterna. Te animo hoy a reconocer que eres pecador, de confesar tu pecado delante del Señor y de poner tu fe en el Señor Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz. Él murió por ti. Él pagó la cuenta por tus pecados. Él resucitó para darte vida eterna. Podés confiar en Él hoy y pasar de la muerte a la vida. Pasar del rumbo al infierno en el cual estás ahora, a esperar al Señor Jesucristo que va a venir a buscar a los suyos para pasar la eternidad con Él en el cielo. Pero simplemente es gratuito, como Pablo decía. Tenés que reconocer que eres pecador, que necesitas de Cristo como tu Salvador y poner tu fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este texto. Te damos gracias por la actitud de Pablo que estaba dispuesto a ceder todo, ceder todos sus derechos, ceder todas sus comodidades, ceder todo para el progreso del evangelio. Señor, ponga ese compromiso en nuestros corazones. Ponga esta dedicación en nuestros corazones. Ponga este deseo de ver el evangelio progresar para tu gloria en nuestros corazones.
Y Señor, ayúdanos a identificar cualquier derecho que impide tu evangelio para renunciarlo, para rehusarlo, para quitarlo de nuestras vidas. Para que nuestras vidas también puedan girar alrededor de la prioridad de predicar el evangelio para que el evangelio progresara. Señor, pido en este día por cualquier persona que está mirando o escuchando que no conoce a Cristo como Salvador. Y pedimos, Señor, que en este mismo momento podían arrepentirse de sus pecados, darse cuenta que no van a poder arreglar su propia cuenta, porque en esencia somos pecadores. Y Señor, que esa persona que está escuchando podía ir a ti en este momento, confesar delante de ti que es pecador y poner su fe en el Señor Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz, para que en este mismo momento podía pasar de la muerte a la vida. Pedimos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en la vida de algunos en este mismo momento. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy interesante el pasaje. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Mientras que voy grabando esto, todavía no sabemos en qué horario vamos a reunirnos en este fin de semana. Pedimos que sigan orando por nosotros y juntos seguimos orando por el gobierno. Pedimos también que el Señor intervenga para que la pandemia termine. Y sobre todo, Señor, pedimos al Señor que podamos congregarnos para que nadie sea fluctuante en la esperanza de su fe, para que podamos practicar alelón, coinonía, y obedecer al Señor en congregarnos. Así que seguimos orando los unos a los otros y seguimos orando por las autoridades que están sobre nosotros. Bueno, que el Señor les bendiga. Realmente voy a extrañar no estar con alguno de ustedes en este fin de semana, pero doy gracias a Dios por los líderes que van a liderar cada una de las reuniones. Les animo a anotarse y que disfrutan de adorar al Señor juntos y de ministrar los unos a los otros. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Tremendo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cantar El varón de gran dolor. El varón de gran dolor. Acompáñenme. Vamos. El varón de gran dolor es el Hijo del Señor. Vino al mundo por amor. Aleluya, es mi Cristo. Él llevó la cruenta cruz para darnos vida y luz. Ya mi cuenta Él pagó. Aleluya, es mi Cristo. Quiso Él por mí morir. Puedo hoy por Él vivir. Quiero solo a Él servir. Aleluya, es mi Cristo. Una más. Cuando venga